Como les digo, vamos a empezar viendo lo que debía haber sido un video, ¿verdad? Que es un PPT nomás. O sea, una presentación en realidad. Avísenme nomás si se tranca o algo así mi compu, porque después de lo que pasó aquella vez yo ya me quedé traumada, ¿verdad? Este es la presentación que nos mandó el profe Marcelo, ¿verdad? Que les mandó a ustedes, que son los efectos impuestos que vamos a considerar, ¿verdad? Que son, fíjense, los mismísimos que teníamos en el caso de isostática, solamente que ahora vemos cómo le afecta a la hiperestática, ¿verdad? Acá más o menos él explica nada más que en las isostáticas no se generan tensiones internas, ¿verdad? Pero que en el cálculo de desplazamiento nosotros teníamos en cuenta porque sí afectaban el desplazamiento en sí. Pero en las hiperestáticas, en cambio, ¿verdad? Generan tensiones internas y bla, bla, bla. Vamos a explicar un poco más. Es que es muy largo, no sé, vamos a explicar con el resto. O sea, para que se entienda mejor. Bueno, a ver. A ver. Ay, ok, creo que ahí termina. Ahí, súper. Bueno, en cuanto a movimiento de apoyos, recuerdan que hace unas semanas, cuando veíamos asentamiento, movimiento de apoyo en lo que era isostática, habíamos aclarado qué era un asentamiento, por qué podía darse, ¿verdad? Porque de repente esa palabra era un poco nueva para nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora ya conocen lo que es, ya conocen por qué puede darse, ya saben cómo actúan en una isostática de la misma manera, o ya saben cómo es el trabajo en una isostática, de la misma manera va a ser el trabajo en una hiperestática, ¿sí? Lo único que el profe acá les puso es un ejemplo, ¿verdad? Pero fíjense que es lo mismo que veníamos trabajando con las isostáticas. Tenemos las reacciones que están en la misma dirección que nuestros asentamientos. Si, por ejemplo, tenemos este asentamiento vertical, un movimiento horizontal de apoyo, un giro inicial, ¿verdad? Y tenemos las reacciones que corresponden a estos movimientos de apoyo, tendríamos que ir cargando de manera que se correspondan cada uno. O sea, por ejemplo, el auxiliar MAR se mostró acá, ¿verdad? O sea, muestra acá cómo cargaríamos lo que corresponde a los asentamientos. El asentamiento vertical pone con un signo negativo porque fíjense que su reacción está hacia arriba, o sea, está en sentido contrario al asentamiento, entonces el trabajo es negativo, ¿verdad? Y por eso al multiplicar este por este quedaría el trabajo negativo. Y aprovechando nomás para decir que en eso mucha gente se equivocó en la primera evaluación, ¿verdad? Los asentamientos debían ser negativos si es que ponían su reacción en el sentido de la convención, ¿verdad? Y esas pequeñas cositas que de repente hay que atender mucho, pero que son, de repente uno siente como una cascarita eso, ¿verdad? Pero en realidad no es. Es algo que venimos aclarando siempre y es cuestión de prestar atención y entender por qué realmente se carga con el signo negativo, ¿verdad? Después tenemos el horizontal y tenemos el giro, ¿verdad? Y lo que el Auximar se puso acá es el caso en el que haya más de un estado virtual. Por ejemplo, 3, vamos a ir rellenando las columnas, ¿sí? De la matriz R mayúscula, que es la matriz de las reacciones, ¿sí? Interrúmpanme nomás si no entienden algo o si no entendieron cuando vieron el PPT. Bueno, la variación de temperatura básicamente trabaja de la misma manera, pero la mismísima manera que teníamos en la primera evaluación. Solamente que ahora, como nosotros pasamos de tener la integral, ¿se acuerdan? La integral de alfa por tal cosa, por diferencial S, a trabajar con matrices, ya tenemos el resultado de esa integral cuando cargamos Q sub 0, ¿sí? Y acá nada más en la Auximar se hace la aclaración del tema de que la temperatura inferior corresponde a lo que se encuentra bajo la línea de visualización, ¿verdad? Eso nada más porque de repente en las barras verticales surge un poco más la confusión de cuál es inferior y cuál es superior en realidad para poder aplicar esta fórmula inconveniente, ¿verdad? En el caso del acortamiento del alargamiento, lo mismo, ¿verdad? Tenemos que la deformación, ¿sí? Que si la deformación corresponde a un alargamiento, ¿sí? Vamos a poner positivo. Si corresponde a un acortamiento, vamos a poner negativo, ¿sí? Así como veníamos trabajando antes,
Solamente que ahora ponemos solamente el delta L, ¿sí? Ya no el dividido L que usamos antes. Bueno, en el caso de apoyos elásticos, hay que tener en cuenta un par de cosas. Recuerdan que nosotros decíamos que el trabajo del apoyo elástico era la reacción en el primer parcial, la reacción real por la reacción virtual dividido la K del resorte, que es esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Ahora tenemos, aparte de nuestra R0, le tenemos a F y le tenemos a la R final, ¿sí? Por eso tenemos que tener en cuenta dónde y cómo corregir los apoyos elásticos, que es lo que de repente causa un poco más de confusión o pequeños errores o pequeñas faltas de repente cuando uno realiza esos ejercicios. Y por eso vi que él explicó así súper bien los casos que pueden darse. El primero es que existe un apoyo elástico, pero cuando se está elaborando la isostática fundamental o la isostática equivalente, ese resorte se saque para llegar a la isostática. En ese caso, ¿vamos a tener o no vamos a tener reacción real? Yo les pregunto a ustedes. Quiero que alguien me conteste, una persona por lo menos, un voluntario, aunque esté grabado, no importa. Para mí que sí, profe. ¿Sí? ¿De qué estado vamos a sacar esa reacción real? Profe, yo tengo una pregunta, no entendí algo. Si yo tengo un apoyo, sí o sí tengo que liberar ya eso. No, es un caso. Primero que nosotros ya les damos las isostáticas fundamentales, ¿verdad? Y en la isostática que nosotros le damos a ustedes puede darse el caso de que nosotros sacamos resortes o dejamos resortes. Y el trabajo que generan debe ser considerado en ambos casos, pero de forma diferente, ¿sí? Y eso es lo que estamos tratando de ver. Ya. Gracias. Súper. Bueno, no sé quién fue el que me dijo que sí genera reacción, ¿verdad? Le agradezco muchísimo su respuesta, pero hay que diferenciar un poquitito el tratamiento de esto con lo que sería un tensor que sale, por ejemplo, ¿verdad? Aunque podemos también tomar de la misma manera para poder entender. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos, en la clase anterior, teníamos un tensor que salía, nosotros en ningún estado real teníamos un esfuerzo sobre ese tensor, porque justamente ese tensor desapareció, entonces no existe más en la estructura. Cuando yo cargue con cargas, valga la redundancia, no va a existir más ese tensor. Pasa lo mismo con el resorte. Como yo saqué, al cargar con todo lo que tenga el estado real, no va a existir una reacción en esa zona porque yo saqué el resorte, pero, como les había dicho la primera clase que vimos hiperestáticas, uno nunca tiene que olvidarse de eso que salió porque forma parte de la hiperestática original. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan qué hacíamos con el tensor para indicar que ese tensor existía en realidad en la estructura? En su estado virtual correspondiente cargamos 1 normal igual a 1. Bueno, ahora lo que tenemos es que la fuerza que está sobre este tensor, o la fuerza que nosotros consideramos, es una fuerza unitaria. Entonces, nosotros solamente tenemos un estado virtual en este tensor, ¿sí? Solamente vamos a tener el trabajo que genera esa fuerza unitaria. O sea, va a ser, teníamos X por X sobre K del resorte, vamos a tener 1 por 1, porque tenemos solamente estado virtual por estado virtual, o 1 sobre K del resorte. ¿Y dónde eso va a involucrarse o dónde vamos a señalar eso en esta vez? Vamos a señalar en la matriz F, ¿sí? No sé si recuerdan que en las clases anteriores yo les decía que había dos maneras de cargar el trabajo del tensor que sacábamos. Una era cargar en la matriz B, ¿sí? Y otra era cargar directamente el trabajo en F, ¿sí? Y esta es la manera de cargar directamente el trabajo en F. Y que en el resorte existe, si yo saco el resorte, es solamente esta la manera de cargar. Y la verdad que es mucho más fácil cuando se saca el resorte, corregir o ver su trabajo, involucrarle al trabajo del resorte, porque solamente cargamos a la diagonal que corresponde, por cierto, eso es muy importante, al estado real que corresponde, perdón, el estado virtual que corresponde, ¿sí?
en la diagonal del estado virtual que corresponde, vamos a cargar lo que sería 1 sobre la K que corresponde a ese apoyo elástico. ¿Esto queda claro para todos o alguien tiene alguna duda sobre esto? Profe, ¿por qué era F11? Eso es simplemente considerando que es el estado virtual 1, ¿sí? Si fuese el estado virtual 4, vamos a cargar en el 4, 4, por ejemplo. Porque la Ya, matriz, gracias, profe. super, porque la matriz F, recuerden que es una matriz en la que nosotros combinamos el estado virtual, o sea, los estados virtuales entre sí, ¿sí? Y las diagonales corresponden a, ¿cómo se dice? A combinar un estado virtual consigo mismo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la matriz F? Agarramos el estado virtual 1 y decimos, este es mi estado de desplazamiento. Y agarramos el estado virtual 1 y decimos, este es mi estado de carga. Y combinamos. Después agarramos el estado virtual 1 con el 2, uno va a ser desplazamiento, el otro va a ser carga, se combinan. Y así sucesivamente. Por eso es que hay que cargar en el 1, 1, porque ese resorte que salió va a ser estado de carga y va a ser el desplazamiento también que nosotros vamos a hallar. Porque fíjense, nosotros ¿qué hacíamos con nuestros estados virtuales? Le tratamos como un estado de carga más. Pero cuando nosotros vimos isostática, vimos que si nosotros poníamos una fuerza unitaria o un giro unitario en un lugar, podíamos hallar el desplazamiento, ¿sí? O sea, todo esto les digo para que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo. Porque ustedes tranquilamente pueden aprenderse de memoria que tienen que cargar en la diagonal, en la componente que corresponde a donde saqué el resorte, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes entiendan por qué hacemos eso, ¿sí? Acepto preguntas, así que... Ok. Cuando los apoyos elásticos no se sacan, ¿sí? No se libera, permanece en la estructura, ¿sí? Tenemos una manera diferente de cargar. O sea, sí o sí tenemos que cargar como cargábamos en la primera evaluación, ¿sí? Cargamos el trabajo del resorte. Fíjense, acá en R0, por ejemplo, esto es igual a lo que teníamos en la primera evaluación, ¿sí? R0 más X por X0 sobre K del resorte. Solamente que, como les mencioné hace rato, también se le suma la matriz F que tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque este resorte no está liberado, o sea que el resorte existe como un apoyo en el estado virtual, que también tiene un trabajo que realizar porque tiene una rigidez y no es un apoyo normal, es un apoyo elástico, ¿sí? Acá está la parte del código en la que se hace eso, vamos a involucrarnos más con el ejercicio. El caso C que presenta Marcelo es básicamente cuando en una estructura se libera un apoyo elástico y el otro no, y hay que hacer la combinación de los casos A y B, hay que corregir F, tanto para el apoyo que se liberó como el que no se liberó, hay que corregir R0 para el que no se liberó, etc. Y eso es lo que muestra Marcia acá, pero como les digo, con el ejercicio vamos a afianzar un poquitito más, ¿verdad? Estos conocimientos. Bueno, para el cálculo de los desplazamientos, nuestro estado virtual corresponde a una carga P1, bla, bla, ¿verdad? Acá lo que quiere decir Marcel más es como un repasito de lo que vimos la clase anterior, ¿verdad? Del cálculo de desplazamientos, no importa. Y también que hay que corregir el estado R final, o sea, el desplazamiento R final, en donde nosotros corregimos el resorte para las reacciones virtuales del desplazamiento y la reacción real de la hiperestática. Si están un poco mareados, no se preocupen, en el ejercicio vamos a ver, ¿verdad? Pero esto es más o menos para que como que entren en calor, ¿verdad? Y el otro que menciona Marcia acá es que el asentamiento tenemos que corregir, tanto cuando vamos a hallar la tensión de la hiperestática, como cuando vamos a hallar el desplazamiento. Sí, son dos momentos en los que tenemos que corregir. Eso es lo que nos presentó el profe Marce. Yo no sé si antes de empezar con nuestra clase alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, reclamo, aclaración. Nada, todos felices y contentos.
Cerré muy fuerte mi termito. Bueno, voy a tomar agua por si a alguien le nazca hacer una pregunta mientras, o si no empezamos con lo que es la clase en sí. Bueno, espero que la próxima clase de repaso se pongan un poco más las pilas, ¿verdad? Para participar un poco más. Más que nada, no porque yo sea una profe pesada que quiere molestarles en sus vidas tranquilas, ¿verdad? Sino porque quiero que interactuemos más y ver cómo están en realidad afianzando estos conocimientos que yo estoy tratando de transmitirles a ustedes con todo mi amor, ¿verdad? Bueno, cálculo de desplazamiento con efectos impuestos. Hasta acá desarrollamos la clase anterior, calcular el desplazamiento horizontal en nodo 7. La primera clase habíamos calculado las tensiones, la segunda el desplazamiento en sí. Ahora vamos a agregarle los efectos impuestos de movimiento de apoyo, apoyo elástico y temperatura. ¿Sí? Acortamiento ya vimos cómo se carga. Podemos ver la siguiente clase en un ejemplo propio, no hay problema. El profe Marcelo, para mí que puso acortamiento en su ejercicio, pueden mirar también ahí. Nosotros tratamos de variar un poco también entre nosotros para no mostrar lo mismo todos y que sea así medio que todos mostramos lo mismo. Y otra cosa es que, fíjense que yo ahora les puse el resorte acá. Y si recuerdan, ese no era, bueno, no les puse la isostática cerca, pero no era algo que se liberaba, ¿sí? Sacábamos este tensor, rompíamos acá y rompíamos acá, ¿sí? Este resorte se queda. Entonces, para que con ese resorte entendamos cómo lo que se hace el trabajo del resorte, si el resorte se queda, ¿sí? Y en otra clase vamos a ver cómo es si el resorte se saca, porque de repente a mí me parece que les puede confundir ver las dos cosas a la vez, ¿verdad? Entonces vamos a entender bien uno de los casos y después vamos a analizar en el otro caso en otra estructura, ¿sí? Espero que les parezca bien. Yo no sé si ustedes qué piensan, qué dicen, qué opinan. Bueno, tenemos la primera parte, ¿verdad? Queda igual a lo que teníamos la clase anterior. Después está todo lo que es la matriz B, la matriz Q sub 0 mayúscula, que ya habíamos cargado. Ahora está la matriz Q sub 0 minúscula, que la clase anterior teníamos solamente esta carguita de 5 kN sobre metro, que correspondía a la carga intermedia, ¿sí? Que habíamos hablado de que había que considerarla de forma aparte a lo que eran los esfuerzos de los extremos, ¿sí? Para tener un resultado más preciso, de hecho un resultado coherente también. Y lo que tenemos aquí, de nuevo, serían los datos correspondientes a la temperatura o a la barra que tiene un gradiente de temperatura, ¿verdad? Esta tablita que está acá, o estos valores que están acá, son valores, que le faltan a la tabla del volta, ¿sí? Que es cuando hay una carga axial uniformemente distribuida, una variación de temperatura uniforme, variación de temperatura no uniforme, y el último es la parte de acortamiento, ¿verdad? La clase anterior yo les había mostrado una tabla del volta que usamos para las cargas intermedias, pero no sé si se fijaron que ahí solamente hay exclusivamente cargas, ¿verdad? Qué sé yo, una carga puntual, una carga en forma de trapecio, una carga en forma de triángulo, una carga en forma de otro triángulo, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos son los efectos impuestos, los efectos iniciales que nosotros usualmente les damos a ustedes, ¿sí? Que básicamente es hacer la integral y ver todas las cosas, ¿verdad? Todas las variables para que podamos usar el método matricial, pero ya está esto así, ¿verdad? Entonces esto ya pueden usar tranquilamente ustedes. Este es nuestro caso, variación de temperatura no uniforme. Entonces, con los datos que nosotros tenemos, cargamos esto acá, ¿sí? Como ven, reproduce exactamente lo que nosotros tenemos. Este Q sub 0,6 era ya de la clase anterior. Ahora en la barra 7, que era la barra que tenía una variación de temperatura, tenemos esto de esta manera, ¿sí? Cargaditos todos los datos, de forma a reproducir exactamente lo que tenemos acá, ¿sí? No hay nada raro, nada del otro mundo. En cuanto a apoyos elásticos, justamente, yo les hice este pequeño esquemita, ¿verdad? ¿Se rompió el resorte en la isostática equivalente? ¿Sí o no? ¿Qué se hace si sí? ¿Qué se hace si no? ¿Verdad? En nuestro caso, como les había dicho, nosotros no rompimos donde ahora está ubicado el resorte. Está vivito y coleando este apoyo, ¿verdad? Entonces,
tenemos que irnos por el camino un poco más largo, pero que es igual al otro, ¿verdad? O sea, queremos expresar lo mismo, que es tener en cuenta el trabajo del resorte en todo momento y en todos los pasos en los que de verdad está actuando ese resorte para cambiar el desplazamiento, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros queremos simbolizar. Un apoyo normal o un apoyo fijo no va a causar, o sea, una estructura que tenga un apoyo fijo no va a tener el mismo desplazamiento que una estructura que tenga un apoyo elástico, ¿sí? Y ustedes eso ya vieron con lo que vimos hasta ahora, ¿verdad? La variación que existe en el desplazamiento de la estructura y en varias cosas en realidad cuando existe un resorte o un apoyo elástico, ¿sí? Bueno, empezamos corrigiendo F entonces. Lo que sí es un poco tediosín, ¿verdad? De ahora, con respecto a la primera evaluación o al cálculo de isostáticas por el método clásico, es que nosotros no tenemos las reacciones. Recuerdan que en el primer parcial nosotros sacábamos las ecuaciones para sacar las reacciones. Entonces nuestras reacciones estaban guardadas en Scilab y nosotros decíamos, bueno, a X6 le tengo que llamar para este asentamiento o a X6 le tengo que llamar para el trabajo del resorte, ¿verdad? Pero en este caso nosotros no tenemos guardado eso, tenemos que cargar, ¿sí? Y por eso nosotros solemos proveerles a ustedes de repente los diagramas con sus reacciones o también pueden sacar las reacciones de los diagramas de momento flector, ¿verdad? Cuando son lineales y ustedes saben que los estados virtuales van a ser siempre lineales porque no hay carga distribuida, ¿verdad? Siempre son caritas puntuales nada más. Pero bueno, usualmente solemos proveerles ya las reacciones para que no sea tanto drama, ¿verdad? Pero pueden probar y que es básicamente, normalmente son diagramas triangulares y es el momento dividido en la longitud, ¿verdad? Pero bueno, en este caso vamos a inmiscuirnos en los estados virtuales D, ¿sí? ¿Qué era D? El estado virtual que correspondía a los vínculos redundantes que yo liberaba para obtener mi isostática fundamental o mi isostática equivalente. En ese caso, yo uso B para corregir mi matriz F, ¿sí? D por B. Con B por B teníamos F. Entonces, empezamos. Yo acá les puse el diagrama de esfuerzo normal, pero no importa, ¿verdad? Las reacciones nomás lo que a mí me importa que se vean, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que estamos corrigiendo el trabajo del resorte, ¿sí? O sea, corrigiendo nosotros usamos, ¿verdad? Porque en realidad nosotros hallamos una matriz F ya con todos los datos de los esfuerzos de normal, de flexión, y corregimos ese trabajo sumándole el trabajo al resorte, ¿sí? Por eso nomás usamos la palabra corrección, ¿verdad? Porque en realidad la matriz F está mal, o cualquier matriz en la que se involucre el trabajo del resorte, si es que no consideramos el trabajo del resorte. Por eso nomás usamos la palabra corrección, ¿sí? Pero lo que en realidad estamos haciendo es, a lo que ya hallamos con los estados de carga, le sumamos el trabajo que se genera en el resorte debido a estos estados de carga, ¿sí? Bueno, bla, bla. Acá teníamos nuestro resorte en el estado virtual correspondiente a M1, menos 0,05. Estado virtual correspondiente a M2, menos 0,383, ¿sí? Estado virtual correspondiente a M3, fíjense que no hay reacción en el resorte y tampoco en el correspondiente a P4, ¿sí? Teníamos 4 lugares donde liberábamos las cosas, entonces tenemos que visualizar en los 4 estados virtuales el comportamiento en cuanto a reacciones de mi resorte, ¿sí? A ese vectorcito en donde cargué estas cosas, yo le llamé XB, ¿verdad? Para que se entienda de dónde vino, pero ustedes le pueden llamar como les sea más fácil. De hecho, vi que que el profe Marcelo le llama de otra manera, ¿verdad? Pero es cuestión de cómo a ustedes les sea más cómodo y entendible. Lo que pasa es que fíjense que nosotros vamos a sacar las reacciones de los estados virtuales para la isostática fundamental, las reacciones del estado real y las reacciones del estado virtual o de los estados virtuales para el desplazamiento. Son 3 vectorcitos que tenemos que armar y diferenciar bien entre ellos.
Entonces, a mí me pareció la mejor forma llamarles así. Ustedes le pueden llamar de otra manera que les sea más fácil, ¿sí? En eso nosotros no tenemos un consenso porque es un vector auxiliar de reacciones. Es cuestión de que ustedes entiendan qué son estas reacciones y para qué vamos a usarlas y que carguen bien su vectorcito de nombre Betina, no sé, pónganle, ¿verdad? El nombre que quieran, Germán, Evaristo, ¿verdad? Súper. Bueno, hasta aquí era la matriz F que nosotros teníamos en la clase anterior. Pero ahora, al agregarle ese resorte a la estructura, resorte que no se rompió, aclarando muy bien eso, tenemos entonces esto nuevito que vamos a agregarle, la corrección que vamos a hacer a la matriz que está incompleta o la suma que vamos a hacerle a la matriz que está incompleta, ¿sí? Tenemos XB que acabamos de ver de dónde sale, tenemos la rigidez del apoyo elástico. En este caso tenemos un solo apoyo elástico con una rigidez, eso también es muy importante. Si ustedes tienen más de un apoyo elástico, que tienen cada uno por su parte una rigidez diferente, no se olviden de que cada rigidez corresponde a su resorte propio. Va a estar mal si yo hago todas las correcciones de los resortes con una sola rigidez, siendo que cada resorte tenía una rigidez propia, ¿sí? Y después hacemos el for que ustedes ya conocen, ¿verdad? Solamente que en este caso, tanto fila como columna, que son los nombres que yo uso para este for, ¿verdad? Que viene desde que yo era alumna, ¿verdad? Veo que en Mar se usa I y J. Ustedes pueden usar el que les plazca, el que les sea más fácil, el que les sea más entendible, ¿sí? Pero bueno, en este caso, fila y columna, I y J, quien sea y quien sea, van desde 1 hasta NH0. ¿Por qué no va 1 hasta NH nomás? Porque fíjense que la matriz F, la matriz de flexibilidad, F mayúscula, es la combinación de un estado virtual por la matriz de flexibilidad chiquitita por otro estado virtual, ¿sí? Estado virtual por estado virtual. Entonces, cuando yo hago la corrección, tengo que hacer la corrección de un resorte que está en el estado virtual con su reacción virtual y otro resorte. O, como habíamos hablado hace rato, también es una combinación de un estado virtual consigo mismo. Lo importante es que ustedes, cuando carguen el trabajo del apoyo elástico de la matriz F, sus for deben ir hasta NH0 porque solamente recorremos hipótesis virtuales y las X o las reacciones a las cuales llamamos aquí tienen que ser las reacciones de los estados virtuales D correspondientes a los estados virtuales que se generaron para liberar mi estructura hiperestática y convertirla a una estructura isostática, ¿sí? Ok, siguiendo en esta campaña por corregir todas nuestras matrices, vamos a corregir ahora la matriz R0, perdón, el desplazamiento R0 que ustedes ya conocen, ¿verdad? En este caso, tenemos un solo estado real, entonces tenemos una sola reacción, que es esta, menos 2,5, ¿sí? Poquito más cortito. Y la corrección es la misma que teníamos antes. Pero en R0, ¿qué tenemos? Tenemos el estado virtual B que se multiplica por el estado real Q sub 0. Y entonces son las reacciones correspondientes al estado virtual B y las reacciones correspondientes a Q sub 0 las que vamos a ir mezclando o combinando, mejor dicho, una palabra más técnica. En este caso sí respetamos el mismo for que usábamos para la primera evaluación, ¿verdad? Fila vamos a recorrer hasta NH0, columna hasta NH, y las reacciones que vamos a ir combinando son del estado virtual B y del estado real Q sub 0. Si alguna vez se confunden cuál usar para el estado real, para corregir R0, F o lo que sea, fíjense un poquitito más arriba a qué matrices le estamos llamando. Por eso también a mí me es más fácil llamarle XQ sub 0, XB o cosas así. Entonces, si acá está B, yo sé que tengo que corregir B por Q sub 0, ¿sí? Pero ustedes pueden inventar, pueden maquinar la forma en la que a ustedes les quede más cómoda, más entendible, más fácil, más rápida. Este tipo de cosas no son las que descomponen el esqueleto, ¿sí? Que ustedes toquen el algoritmo y cambien de lugar, sí. O que toquen la forma en la que trabaja una matriz. Pero estas cosas que nosotros justamente no cargamos luego en el esqueleto porque cada uno es libre de poner como quiere, no solo eso, sino que no hay una generalidad para los ejercicios.
¿sí? Nunca sabemos cuántos resortes me van a venir, nunca sabemos si los resortes van a salir o no. O sea, yo no puedo ponerles a ustedes el trabajo del apoyo elástico porque no sabemos ni si va a tener apoyo elástico mi ejercicio, ¿sí? Entonces, no podemos poner como parte del esqueleto eso. Hacemos un corte comercial de lo que es apoyos elásticos, porque recuerdan que yo les había dicho que el asentamiento corregimos tanto para hallar las tensiones como para hallar el desplazamiento, perdón, como para hallar el desplazamiento, estaba diciendo bien, las tensiones y el desplazamiento. ¿Por qué? Porque nosotros para las hiperestáticas, por su condición de ser unas estructuras un poco más complejas que las isostáticas, tenemos un paso más grande que dar. Primero nosotros hallamos las tensiones a partir de la isostática fundamental y después recién hallamos el desplazamiento, ¿verdad? No es que hacemos un camino lineal como en el caso de las isostáticas. Entonces, el asentamiento corregimos para llegar a las tensiones y para llegar al desplazamiento. Lo mismo que los resortes corregimos para llegar a las tensiones en F y en R0 y para llegar al desplazamiento en lo que sería R en sí. Por eso hacemos una pausa comercial de lo que es resortes para corregir nuestro asentamiento. Pero antes de continuar, yo quiero saber si todos me están entendiendo o alguien no entendió algo de lo que yo dije hasta ahora, porque sé que no es un concepto nuevo el de asentamiento para ustedes, o el de temperatura, o el de apoyo elástico, pero sí cómo trabaja eso o cómo afecta eso a la hiperestática es muy nuevo, es muy de repente difícil de digerir, ¿verdad? Entonces quiero que me consulten si es que tienen alguna duda. Entonces aclaramos todo y la siguiente clase, cuando hagamos un repaso, todos estamos seguros de lo que está pasando y nuestras dudas son más tirando a conceptos o situaciones que puedan presentarse. De igual manera, si me consultan cosas que yo dije hoy en la clase, tampoco es que me voy a enojar o no les voy a responder, ¿verdad? Ustedes saben que 10 veces me preguntan algo, 10 veces les respondo, así que no se preocupen, pero lo ideal es que ustedes vayan caminando conmigo, ¿verdad? Que vayamos todos juntos avanzando. Entonces la siguiente clase ya sea así, de verdad, de disipar dudas que nos quedaron un poco estancaditas o que en ese ejercicio particular en el que estamos viendo no estamos entendiendo cómo funciona lo que vi en el ejercicio anterior. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá de alguna de las cosas que yo dije? Si tengo que retroceder hasta el inicio, tampoco tengo problemas. Bueno, yo siento que ustedes escuchan todo como yo trago mi agua, porque ustedes ni un ruido no hacen, pero bueno. Ok. Asentamiento, entonces. Antes de continuar con nuestras correcciones de lo que tiene que ver con el apoyo elástico, vamos a tener en cuenta el trabajo que hace el asentamiento. Primero en X. ¿Por qué en X? Porque en X es donde nosotros teníamos involucrado el trabajo del asentamiento cuando hacíamos toda la deducción de la fórmula de dónde lo que salía Q sub Q, Q sin cerito, ahora Q, que era el estado de tensiones de la hiperestática, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a enfocar en hallar las reacciones del apoyo que tiene un movimiento de apoyo efectivamente, ¿sí? Bueno, tenemos esta reacción, ¿sí? De 0,383. Tenemos esta reacción de 0,05 en el estado 2, ¿sí? ¿Por qué me fijo en este apoyo? Porque es el apoyo que tiene el asentamiento. Y no sé si recuerdan que en M3 y MP4 no habían luego fuerzas verticales o reacciones verticales, ¿sí? Entonces también se quedan cerito. Entonces nosotros tenemos esta RB que corresponde a la reacción, o sea, a las reacciones de el apoyo que sufre el asentamiento de 3 centímetros y que está con signo negativo porque en el dibujo veíamos que el asentamiento era hacia abajo, ¿sí? Eso es lo que yo siempre les recomiendo, ¿verdad? El asentamiento está diferente a mi reacción o a como yo considere mi reacción, tiene que ser negativo, ¿sí? Por eso algunas personas en su examen ponían el asentamiento positivo y les salía bien, porque ellos consideraron luego su reacción hacia abajo, ¿verdad? Entonces, lo importante es que ustedes saben que el trabajo es negativo cuando las dos fuerzas están en sentido contrario, ¿sí? Bueno, cálculo de las incógnitas era esto. Por eso les digo que en el cálculo de X es que tenemos que tener en cuenta.
En la clase anterior, cuando nosotros hacíamos el cálculo de X, o en la primera clase de hiperestática, nosotros cargábamos 0 y 0 en este porque no teníamos asentamiento. Pero ahora sí ya tenemos, entonces tenemos que cargar las reacciones y el asentamiento correspondiente para que su trabajo se vea reflejado en el cálculo de X. ¿Sí? Ahora sí, continuando, vamos a hacer la corrección de apoyos elásticos final, que tiene que ver con R, con el desplazamiento final. ¿Sí? ¿Y de dónde vamos a sacar las reacciones? Vamos a sacar del estado virtual B sub 0, que era el estado de desplazamiento. ¿Sí? Recuerdan que teníamos el estado los estados virtuales de cuando liberábamos la estructura y los estados virtuales de desplazamiento. Ahora vamos a hacerles caso a ellos porque vieron que ellos recién se ven involucrados o recién les tenemos en cuenta cuando vamos a calcular el desplazamiento final. Antes, nosotros solamente nos fijamos en las tensiones en la isostática fundamental con los estados virtuales y el estado real, pero después, cuando ya tenemos las tensiones de la hiperestática, ahí sí nos fijamos en el estado virtual B sub 0, que corresponde al desplazamiento, ¿verdad? El estado virtual que se utiliza para el desplazamiento. Ok, perfecto. XB sub 0, entonces va a ser menos 0,6. Genial. Y fíjense, R, ¿cómo calculamos? D sub 0, que era mi estado de desplazamiento, por Q. Bueno, acá lo que yo hice fue exactamente lo que yo les dije que ustedes tenían que hacer para hallar su reacción. ¿Por qué? Porque todo lo que yo les mostré acá en cuanto a reacciones son las reacciones que tenemos de la isostática fundamental. Pero las tensiones de la hiperestática, ustedes hallan, ustedes crean. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que ustedes saquen la reacción que hay en ese punto en la hiperestática en cuanto al apoyo que tiene un resorte. Por eso le estoy llamando a la barra 2, ¿sí? En este punto, porque corresponde al momento flector que se está presentando en la barra 2, ¿sí? Fíjense que en el diagrama final que nosotros teníamos un triangulito acá, ¿sí? Entonces yo a ese momento flector lo que le estoy llamando y voy a dividir sobre la longitud de la barra para sacar cuánto es lo que es esta reacción. Esa es una manera de obtener del estado real, final, de la hiperestática, porque eso nosotros no le vamos a dar a ustedes, porque es una de las cosas que ustedes tienen que hallar. Yo no sé si están entendiendo o no cómo se halla la reacción del resorte o también de lo que es asentamiento en la hiperestática, porque eso ya queda completamente a cargo de ustedes, de verdad, siempre y por siempre, porque depende del estado de tensiones final de la hiperestática debido a las cargas y efectos impuestos que tiene la estructura, ¿sí? Y esa reacción... Hola. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Viste que tomamos Q2, 2, 1, o sea, ese sería el momento derecho, ¿verdad? El momento izquierdo. Izquierdo. Y eso tomamos porque el vínculo está a la izquierda de mi barra. A la derecha. O sea, que tenemos que tomar en opuesto. Si es que mi vínculo estuviese a la izquierda, tengo que tomar el momento derecho entonces. ¿O siempre es el mismo momento? No. No traten de mecanizar, porfa, les ruego, les imploro, antes de dormir, recen la mimi para no mecanizar más las cosas. Pensemos, ¿sí? Cuando tenemos, o sea, no te estoy atacando a vos ni a nadie, sino les estoy diciendo más como todas las clases que vamos a tratar de pensar qué es lo que hacemos, ¿sí? Para poder no estancarnos y no hacer mal en el examen, ¿sí? Yo te agradezco que me consultes y le agradezco a todos y cada uno de los que consultan sus dudas porque también ayudan a despejar las dudas de los compañeros. Lo que pasa es que voy a buscar, creo que dejé abierto luego para mostrarles, sí. Fíjense, esta es mi hiperestática, ¿verdad? Que ustedes, esto es lo que van a calcular en el examen, ¿sí? Este es el estado de cargas que ustedes van a hallar en sus exámenes, ¿sí? Pero van a hallar con Scilab. Nosotros no le vamos a proveer esto porque nosotros queremos que ustedes hallen el desplazamiento y parte o camino para hallar el desplazamiento es ese. ¿Qué pasa? Yo quiero hallar la reacción
que está aquí. Scilab no me provee reacciones, me provee esfuerzos. Con el diagrama de esfuerzo normal, bueno, espérenme que voy a ocultar las reacciones porque así parece que... Esto es lo que ustedes hallan con Scilab, ¿sí? El diagrama de esfuerzo normal no me provee ninguna información acerca de esa reacción, porque solamente es esfuerzo normal y en todo caso me proveería una reacción horizontal que tampoco me serviría para, en este caso, el resorte que tengo y el asentamiento que tengo. Una reacción horizontal me serviría si el asentamiento fuese horizontal o si el resorte estuviese de forma horizontal. Pero ahora, ¿cómo yo tengo mi resorte? Tengo de esta manera. ¿Y cuál es una manera factible, fácil y rápida de hallar esa reacción? Yo sé que en el diagrama momento flector tengo este momento flector que está acá, en un triangulito, ¿sí? Y acá voy a tener mi reacción. Acá, chiqui, chiqui, chiqui. Justamente esa reacción es la que está generando este momento flector, porque acá no hay ninguna carga. Fíjense, ahí saqué. Este es mi estado de cargas y acá no hay ninguna carga, ¿sí? Entonces, si yo hago cortecitos, cuando yo llego acá, el único que está generando ese momento flector es esta reacción. Entonces, este momento flector es esta reacción por esta longitud. Si yo tengo el momento flector y quiero hallar la reacción, divido el momento flector con la longitud, ¿sí? Entonces, en este caso particular, yo necesito el momento izquierdo de esta barra, ¿sí? Pero, por ejemplo, si fuese esta reacción la que yo quiero hallar, necesito el momento derecho. No sé si eso queda claro o no. Sí, gracias, profe. De nadie. Súper, súper, súper. Bueno, y por eso es que elegimos el momento izquierdo, ¿sí? Es el 2 porque primero está la normal, después está el momento izquierdo, después el derecho, ¿sí? Y sobre la longitud 2. X de 0 era la reacción que habíamos sacado recién nomás del estado virtual de desplazamiento. Y por último, cargamos lo que sí es el trabajo del apoyo elástico. Nuevamente hay que ver qué es lo que vamos a estar cargando aquí, ¿sí? En fila, en vez de cargar reacciones NH0, que correspondía al número de reacciones virtuales, cargamos ND, que corresponde al número de desplazamientos. Y en columna cargamos NH, que corresponde al número de estados reales. Otra cosita que no les dije, ahora recién me fijo, es que en este caso particular yo puse este 1 acá, ¿sí? Porque teníamos una sola filita, un solo resorte. Pero si tenemos más de un resorte, podríamos cargar eso más veces o agregar un tercer for. Yo les recomiendo que carguen nomás, qué sé yo, resorte 1, resorte 2, ¿verdad? Pero como les parezca más fácil, ¿sí? Como les parezca más fácil. Nosotros hoy vemos el caso más sencillo para que se entienda qué es lo que hacemos y de acuerdo a eso vamos a agregarle un poco más de dificultad en los siguientes ejercicios, ¿sí? Y lo último que nos queda por hacer es la corrección del asentamiento en el desplazamiento en sí, ¿sí? Sacamos entonces la reacción correspondiente al asentamiento, que es 0,6, y vamos a tener este asentamiento en cuenta en el cálculo de R, ¿sí? Esto era lo que veíamos recién, y aquí abajo tenemos lo que es la reacción para el asentamiento, y tenemos el desplazamiento que hallamos, y pasamos restándole el trabajo del asentamiento, ¿sí? Y esta ya es la parte final. Y acá lo único que les puse es la comparativa entre lo que sería el desplazamiento que hallamos la clase anterior y el desplazamiento que hallamos ahora que le recargamos a la estructura con efectos impuestos, ¿sí? Hay una diferencia súper notable y súper luego, ¿verdad? O sea, los efectos impuestos de verdad son importantes y deben ser tenidos en cuenta para el desplazamiento. Por eso nosotros siempre puntuamos, aparte que ustedes le hayan tenido en cuenta la temperatura, al resorte, al asentamiento, ¿sí? Y eso. Yo no sé si alguien más tiene alguna consulta o duda sobre lo que vimos hasta ahora, o estamos ok. Sí, ahora veo esta pregunta que dice si los estados virtuales de desplazamiento van en una matriz diferente a los estados virtuales que libramos. Sí, la clase anterior vimos que los estados virtuales de desplazamiento iban en una matriz que se llamaba B sub 0, ¿sí? ¿Qué es SAT? No sé en qué momento de la conversación era SAT algo. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿O no?
Así puedo dejar de grabar y lo que quiero es mostrarle algunas cosas. O sea, preparé los FTUL tipo de la clase anterior y de esta clase para mostrarles la variación. O sea, podemos ver mientras les surgen las dudas. Si yo hago el desplazamiento, esta sería la clase anterior. Este es el nudo que nosotros estamos analizando, ¿sí? Fíjense, el azul, la estructurita azul, es cómo queda la estructura después de todo lo que nosotros le pusimos. Fíjense lo mucho que se desplazó horizontalmente este nodo, ¿sí? O sea, lo mucho entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que los desplazamientos están en el orden del milímetro, ¿verdad? En cambio, con todos estos efectos impuestos, que nosotros tenemos el resorte, todas esas cosas, fíjense que el nudo casi que queda en su lugar, ¿sí? Más lo que tiene es un desplazamiento vertical, pero es poquitísimo este desplazamiento horizontal, ¿sí? 2,41, perdón, milímetros. Casi nada. Y fíjense, el comportamiento de la estructura es completamente diferente cuando no están esos efectos a cuando sí están. Fíjense que lo que más afecta es ese desplazamiento enorme que tenemos, el asentamiento, y eso hace que esto se comporte de forma diferente. Inclusive, fíjense, la barra donde estaba la carga distribuida, si yo miro aquí, tiene la curvatura que suele presentarse, pero si yo miro acá, casi como que queda la pancita hacia este lado, o sea, queda de hecho hacia este lado, ¿verdad? ¿Eso qué simboliza? Si yo veo el estado de tensiones de momento flector acá, ¿qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Según ustedes. Si la barra se está comportando de esta manera. Negativo. Muy bien, va a ser negativo, ¿sí? Es una parábola, pero es negativo, ¿sí? La línea de visualización de FTUL siempre está hacia acá, ¿sí? Es negativo. Esa clase de cosas es lo que nosotros buscamos que ustedes vayan interpretando, ¿sí? Lo mismo acá. Quiero que se fijen en la parte del apoyo elástico. Voy a hacer un zoom aquí. Fíjense acá. Obviamente esto se queda de esta manera. Y cuando existe el apoyo elástico, la estructura inclusive que sube un poquitito, ¿sí? Después, ¿qué más podemos ver? Aquí, la barra donde tenemos la temperatura, esta es la estructura antes de los efectos impuestos. Tiene este comportamiento de esta manera. En cambio aquí ya no tiene esa curvatura, sino que trata de tensarse hacia acá, pero hay estados que, o sea, hay otros esfuerzos que le llevan más hacia abajo, ¿sí? Lo mismo que pasó acá, trata de hacer una curva así, pero toda la sumatoria de los esfuerzos hace que en realidad tenga un esfuerzo de tracción hacia esta zona, ¿sí? No hacia abajo como suele ser o como deberíamos esperar, ¿verdad? Si tuviésemos esta carga distribuida allí. Y esa clase de cosas es lo que ustedes tienen que empezar a ser capaces de ver, cómo la estructura va a deformarse, ¿sí? En estructuras 3 nosotros tenemos un ejercicio en la parte de teoría que solamente es calcular, o mejor dicho, dibujar cualitativamente la deformada de la estructura, ¿sí? Bueno, voy a dejar de grabar porque ya está largo. Ok, esperen que voy a dejar de grabar.